Buenas tardes, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está Julia? ¿cómo estás, José Luis? Buenas tardes, muy bien. Bueno, aquí estamos con Julia. Para quienes no la conocen, quiero presentarles. Julia es licenciada en psicología, es terapeuta en terapia de vidas pasadas, se formó conmigo hace muchos años, me ha acompañado también como supervisora en los cursos de formación y también está formada en constelaciones familiares en el Centro Bert Hellinger. Así Tiene es. otros estudios, pero bueno, no vamos a insistir con eso ahora, ¿no? ¿Cómo estás, Julia? Muy bien, José Luis, muy contenta. ¿Vos cómo estás aquí en Argentina, en nuestro país? Así es, disfrutando un poco aquí de Buenos Aires. Y bueno, antes de comenzar, yo sé que tenés preguntas para hacer, preguntas que te han trasladado tus seguidores. Me gustaría que contaras cómo es que te decidiste a formarte en terapia de vidas pasadas y luego en constelaciones, ¿no? Después de trabajar como Bueno, psicóloga, ¿no? sí, así es. Después de muchos años de trabajar como psicóloga en el campo de la clínica, siempre sentía que había algo más, como un techo, desde las herramientas que conocía y utilizaba hasta ese momento, y siempre tenía como una atracción muy fuerte hacia el tema de vidas pasadas, desde siempre. Así fue como te contacté en aquel momento, eh, para iniciar, sabiendo que vos iniciabas todos los años cursos de formación, ¿no? La necesidad de trabajar más allá de aquel techo que sentía yo que tenía el trabajo como terapeuta tradicional. Entonces te contacté para hacer el curso de formación. Primero había hecho alguna regresión con vos y con otros profesionales como paciente, y después decidí formarme. Eso fue en el año 2007. Decidí formarme como terapeuta en regresiones, profundizar un poquitito más todo esto, ver de qué se trataba. Finalmente el curso, pude acceder a tus cursos en el año 2008 por una cuestión de cupos en ese momento, y en el año 2008 realicé acá en Capital Federal el curso contigo de terapeuta de regresión a vidas pasadas. Y eso fue un antes y un después. Fue ya la formación, ¿no? El curso está diagramado con un área práctica muy importante, entonces realizar todas esas regresiones como paciente y también como terapeuta, entrenándonos en ese rol, genera al mismo tiempo una práctica, un trabajo personal muy importante desde lo que es el trabajo en regresión como paciente. Y ahí fue el gran cambio, primero para mí como persona, como paciente y luego como terapeuta. Muy bien. ¿Y qué te llevó después a formarte en constelaciones familiares? ¿Cómo fue que En ese uniste? mismo año, José Luis, en ese mismo año conocí a una de las colegas y compañeras de ese curso que estaba formada en constelaciones. Me habló sobre constelaciones familiares. Por primera vez escuché en ese año hablar de constelaciones familiares y también me llamó muchísimo la atención. Yo trabajo como psicóloga y trabajaba siempre desde el área sistémica y con la terapia familiar y con la terapia familiar sistémica, sí, teniendo en cuenta que la persona o individuo está siempre inserto en un sistema familiar, ¿no? Entonces, en ese mismo año, casual o causalmente, conocí también el trabajo con constelaciones, y a los 2 años, en el 2010, empecé la formación. Hice también primero una serie de talleres como participante, ¿no? Siempre uno experimenta con uno mismo primero. Y cuando Eso. algo le da como un buen resultado, le llega muy a lo profundo en el trabajo personal, tal vez ahí es donde uno decide también formarse para brindarlo a otras personas. Entonces así hice, en el 2010 luego empecé a hacer la formación lo que era en ese momento Centro Bert Hellinger, aquí en Buenos Aires también como consteladora familiar. Muy La bien, misma pasión me llevó, la misma pasión que sentí por la TDT, también la sentí por las constelaciones familiares. muy bien. Bueno, ¿y qué,
¿Cuáles son los interrogantes que te gustaría plantear? Bueno, yo acá sí señalé algunos, hay tantos, ¿no? Es tan apasionante este tema, José Luis. Lo que Yo te quisiera preguntar algo que para mí fue muy importante también cuando experimenté esta técnica, este modo de terapia como paciente, que es la importancia de trabajar la muerte, ¿no? Durante la regresión, la importancia de trabajar como paciente la muerte en vidas pasadas, en experiencias anteriores, cómo eso nos abre como a otra mirada, ¿no? A otra vivencia. ¿Qué me podés decir de eso? ¿Qué nos podés decir? Sí, hay muchas cosas, ¿no? Porque del trabajo con la experiencia de la muerte se derivan muchos beneficios, ¿cierto? Y resultados inesperados en un primer momento. Cuando trabajamos con vidas pasadas es fundamental trabajar la experiencia de la muerte, por varias cosas. Lo primero, el primer concepto básico es que ninguna vida pasada está terminada completamente si no se trabaja la experiencia de la muerte. Luego, la mayoría de las experiencias traumáticas de vidas pasadas que nos están perturbando en esta vida, la mayoría, aunque no todas, pero en su gran mayoría, provienen de la experiencia que termina con la muerte, con la agonía, básicamente. De modo que es fundamental trabajar ese momento porque la mayoría de los síntomas que nos aquejan provienen justamente de la experiencia que termina con la muerte. Entonces, en esa experiencia está la mayor parte de la carga física, sensorial, emocional, mental y energética que nos están afectando. De modo que si no trabajamos la experiencia de la muerte, esa experiencia todavía no está terminada. Y además ocurre otro hecho, que durante la experiencia, la persona que está trabajando se identifica con un personaje en una vida anterior. Trabajar con la experiencia de la muerte y constatar la muerte de ese personaje nos ayuda a desidentificarnos de ese personaje para siempre. Por otro lado, la propia visión del cuerpo muerto trae como consecuencia un par de cosas. La primera es esto que acabo de decir, ver el cuerpo muerto y ver que yo estoy fuera del cuerpo me ayuda a entender que esa experiencia terminó definitivamente. Pero además hay otro concepto, y es otro hecho, y es que justamente cuando me estoy viendo fuera del cuerpo, siento que estoy vivo, que sigo pensando, que vivo y existo independientemente del cuerpo físico, comienzo a entender lo que es la trascendencia del alma, empiezo a vivir en forma experiencialmente directa que soy una conciencia más allá del cuerpo físico y experimento la continuidad, ¿no es cierto?, de la conciencia más allá de la muerte. Esto es fundamental porque cuando hay muchas personas que vienen a la experiencia de la terapia, que no tienen la menor idea de las vidas pasadas, y atravesar por una experiencia te cambia toda la actitud frente a la vida y frente a la muerte, entendiendo que la muerte es una experiencia de vida, es parte de la vida, y que es necesario vivirla. Recuerdo, por ejemplo, dos definiciones de dos personas que trabajaron conmigo hace mucho tiempo. Una de ellas, que era un hombre que no tenía la más mínima idea de la vida espiritual, empleado de escritorio, de oficina, y que me cuenta, luego de experimentar una vida pasada y experimentar la muerte y verse fuera del cuerpo, al poco tiempo me dice, descubrí que hay una realidad más trascendente y valiosa más allá del cuerpo. Entonces experimentar eso te cambia todo, ¿no? Porque perdés el miedo a la muerte, entendés que somos más allá, somos algo que está más allá del cuerpo, pero además tenemos la gran oportunidad de experimentar la pertenencia al universo y la unidad de todas las cosas. Y recuerdo otra señora también que hace muchos años, que trabajó mucho conmigo, y que un día me dijo algo extraordinario, ¿no? Porque me dice, así, en el tú a tú, me dice, el día que yo me muera, yo ya sé lo que tengo que hacer. Porque para mí la muerte es algo muy
vivido. Bueno, fíjate esto, ¿no? Es decir, la muerte es algo muy vivido. Y eso nos resume todo. La muerte es una experiencia de vida, es parte de la vida, hay que vivirla, hay que experimentarla conscientemente en la medida de lo posible, porque además eso nos asegura la trascendencia a otros planos, ¿no? De modo que estas son las cosas básicas, hay muchas cosas más relacionadas con la experiencia de la muerte, pero es fundamental trabajarlo cuando estamos trabajando, perdón la redundancia, con las vidas pasadas. Sí, sí, coincido en todo, y esto, ¿no? De la vivencia y la experimentación de la permanencia o de la existencia de la conciencia más allá de la muerte del cuerpo físico. Esto, por más de que nos lo cuenten o lo podamos leer en distintas bibliografías, cuando uno lo experimenta en la regresión propia, personal, cuando uno puede experimentar que a la muerte del cuerpo físico la conciencia continúa, sobrevive, continúa su camino con toda la impronta de esa experiencia, ¿no? Ahí venía todo esto de desidentificarse luego en el trabajo de la regresión, porque bueno, cuando la muerte sucede en una situación traumática, por ejemplo, claro que el alma no tiene la posibilidad de elaborar esa experiencia, por eso cuando nacemos en una vida siguiente, la impronta, ¿no? La carga emocional, toda esa experiencia no completada, como decías antes, se activa en esta vida, o en la que continúa, en la siguiente, se activa como síntoma, ¿no? Esto era un poquito lo que decías antes, José Luis, ¿sí? Sí, Pero bueno. una cosa que mencionaste, ¿no es cierto?, es este detalle importante de que una cosa es leer. Hay muchos libros escritos sobre la muerte. Eso está bien porque de alguna manera nos da un conocimiento, ¿no? Una aproximación, pero solo podés entender finalmente lo que es la experiencia de la muerte cuando uno la revive, cuando uno vive esa experiencia, la puede contar, la puede relatar, porque además es la certeza interna. Bueno, yo viví esto, esta es mi verdad, lo he experimentado. Una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Ahí ya no te quedan dudas. Totalmente, totalmente, vivencial, ¿no? Vivir, experimentar. Bueno, por eso en el trabajo de regresión insistimos tanto en experimentar, ¿no? Más que nada desde el cuerpo, como vos decías antes, durante el trabajo de regresión. Esto hay como cierto mito, ¿no? En las personas que hacen regresión por primera vez, José Luis, de que cómo va a ser la regresión, voy a ver, ¿no? O voy a estar en hipnosis. Esa es una pregunta que me hace muy frecuentemente. ¿Es hipnosis? ¿Qué tenés para decirnos de eso? Sí, no hay hipnosis. La verdad que lo increíble es lo fácil que resulta acceder cuando el terapeuta está convencido y cuando la persona, el paciente que está trabajando en ese momento se entrega con confianza a la experiencia. No hay necesidad de hipnosis, no hay necesidad de hacer nada extraordinario. Todo se trata, en definitiva, en traer a la conciencia lo que ya está sucediendo en el inconsciente. Entonces, yo tengo que partir de la convicción, ¿no es cierto?, de que las cosas están en el inconsciente y solo hay que traerlo hay que bajarlo a la conciencia física, no hay que realizar nada en particular. Justamente este fin de semana he estado trabajando en un taller, volviendo a confirmar y a corroborar esto que estamos hablando, cómo en 2 minutos o menos a la vez se puede acceder a la experiencia de vida pasada a través del mismo síntoma, porque los síntomas que presentamos, las cosas que no podemos resolver, vienen de la experiencia en la cual estamos atrapados. Que el síntoma, profundizando el síntoma, eso me lleva directamente, ¿no?, a la experiencia que lo está originando. Y de esa manera, entonces, no viajamos al pasado, porque en realidad el tiempo no existe. No hay viaje al pasado. En realidad hablamos de regresión porque regresión es la experiencia en sí misma, pero tampoco hay una verdadera regresión. Porque lo que hacemos es bajar a la conciencia física lo que ya está sucediendo en el inconsciente. Así de simple. Así es. No hay viaje ni al pasado, ni al presente, ni al futuro, ¿no? Esto de multisimultaneidad, estamos viviendo simultáneamente, para decirlo de alguna manera,
lo pasado con lo presente y también lo futuro. El tiempo es una unidad, ¿no? En el tiempo del alma, siempre hablamos en la terapia de regresión, ¿no? Es difícil para la mente lineal entenderlo. Ahora menos con la física cuántica, tal vez, pero bueno. Y menos también con esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos en Zoom, bueno, estamos comunicados con todo el mundo, con personas en distintos horarios, en distintos países, y no hay distancia, no hay geografía, no hay tiempo. Exacto. Sí, de alguna manera la tecnología nos está permitiendo acceder desde este plano lineal a lo que desde lo cuántico venimos trabajando, bueno, desde la terapia de regresión y desde otras disciplinas, ¿no? Mucho más todavía antiguas, si se quiere, pero el tiempo no existe, realmente no el tiempo lineal como lo vivimos y lo conocemos aquí. Eso es un shock a veces, ¿no? Al principio, por lo menos, cuando uno trabaja de esta manera. Por eso la aclaración de que no vamos al pasado, ¿no? Y por eso en las regresiones, nada, no es necesario hacer hipnosis, simplemente que la persona esté confiada y en este viaje interno que implica una regresión, con los ojos cerrados, en un ambiente cuidado, pueda conectar con lo que en su psique profunda o alma ya está. Esto es un poquito. Bueno, acá hay muchos saludos de mucha gente y muchas preguntas. Alguien pregunta, José Luis Cravota, si existe la posibilidad, dice, de que algún fragmento de algún familiar pueda unirse al cuerpo físico para terminar alguna tarea pendiente. ¿Cómo podríamos explicar esto de fragmento de algún familiar? Sí, a veces ocurre que parte de la energía de una persona fallecida se adhiera al campo vibratorio de una persona viva. Claro. Lo que ocurre aquí es que esto trae un problema, porque el psiquismo de una persona muerta se mezcla o se interpenetra a nivel subconsciente en el psiquismo de la persona viva. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la persona empieza a tener sensaciones, emociones, atracciones, rechazos, conductas, comportamientos que no le pertenecen en realidad. Entonces, tal vez la otra persona, la persona que ha partido, sienta que tiene un trabajo pendiente, que dejó algo sin hacer, o siente que tiene que cuidar a alguien, y lo que no se da cuenta es que en realidad está perturbando a la persona viva, porque la persona empieza a tener, como dije antes, síntomas que no le pertenecen, y en lugar de ayudar, en realidad empieza a perturbar, ¿no? Esto es lo que conocemos básicamente como almas perdidas, ¿no? Donde una parte de la energía del alma de la persona que ha desencarnado se queda en el plano físico y se adhiere al campo vibratorio de una persona. Tenemos que entender que esto, hay que entender claramente que esto no es una posesión, no existe la posesión del cuerpo físico. Lo que pasa es que es simplemente la energía que se adhiere al campo vibratorio. Y una vez que está en nuestro campo vibratorio, empezamos a sentir cosas que no son nuestras. ¿Por qué? Porque el alma finalmente es un campo de energía, ¿no? Y esa pequeña partícula o fragmento que se adhiere a una persona contiene la información del todo, es como un holograma, ¿no? Entonces, este es el tema, ¿no? Tal vez alguien quiere terminar un trabajo, pero al adherirse a una persona viva, inevitablemente empieza a transmitir sus propias emociones, porque la persona se acaba de morir o ha dejado su cuerpo hace muchos años, pero eso no significa que haya resuelto sus problemas. Sigue con sus emociones, sigue con sus adicciones, con sus atracciones, con sus enojos, ¿no? Con las necesidades de aprender. Y si no fuese así, no estaríamos padeciendo las cosas que padecemos, ¿no es cierto?, de vidas pasadas. No todo se resolvería al dejar el cuerpo, y no es así. Sí, algo que dijiste que es muy importante, ¿no? El fragmento energético de la persona que ha pasado de plano, que ha muerto, se adhiere al campo energético vibratorio de la persona viva, porque desea terminar algo pendiente, pero no le permite, interfiere. Y también tenemos que tener en cuenta que la persona viva tiene sus tareas para hacer también, ¿no? Entonces, interfiere, no puede continuar
no es el lugar indicado para que la persona que ha partido complete una tarea, no lo va a completar, está perjudicando entonces a la persona que está encarnada aún, y también la está deteniendo en el trabajo que esa persona tiene que hacer. Esto es muy importante también, ¿no? Sí, porque además Acá, como vos dijiste, en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo es donde venimos a hacer el trabajo. así es, porque además está consumiendo la energía vital de la persona. Por eso muchas personas experimentan cansancio, agotamiento o falta de energía vital porque hay alguien más ahí que está consumiendo esa energía. Claro, porque toda adherencia o interferencia, aclaramos que no es posesión nunca, siempre es interferencia desde la energía vital, está tomando energía de la persona que está encarnada, por supuesto. Así es. Y también hay, muchas veces cuando se trata de un alma perdida familiar, hay dificultad, por eso hice la aclaración de que la persona viva o encarnada tiene que hacer su trabajo también. A veces hay dificultad en que la persona viva deje partir al familiar que Sí, está en esto, adherencia, ¿no? eso es muy frecuente porque la persona viva, ¿no es cierto?, de alguna manera siente la compañía o siente la presencia del familiar. Y obviamente cuando uno se da cuenta de eso, bueno, no deja de ser una compañía, ¿no? Es como seguir teniendo al familiar al lado. Es así. Bueno, el tema de almas perdidas es fascinante también, ¿no? También me gustaría hablar un poquitito del trabajo de vida fetal, Sí, nacimiento, que es muy importante desde la TBP, ¿no? sí. ¿Algo en concreto con respecto a eso, Julia? ¿Alguna pregunta en Algo en concreto? concreto sí, desde más que nada la importancia de trabajar la vida fetal y el nacimiento en relación, simplemente, ¿no? Cuando una persona o paciente viene a trabajar desde TBP, a veces ni siquiera es necesario para resolver cuestiones de su vida actual ir a vidas pasadas. A veces como inicial tal vez, trabajar la gestación y nacimiento le da la posibilidad a esa persona de liberar un montón de mandatos o condicionamientos que han quedado Sí, en su inconsciente desde de la vivencia de estar en el útero y del nacimiento. así es. Esto es muy importante. Vos sabés que, bueno, yo creo que lo he dicho muchas veces, cuando yo comencé a trabajar con las vidas pasadas, inicialmente no le prestábamos mucha atención a la vida intrauterina y el nacimiento, porque básicamente veíamos el nacimiento como la posibilidad de reactivar una experiencia de una vida anterior, ¿no? Esto es así, pero con el tiempo, con la experiencia, me fui dando cuenta de otra realidad, ¿no? Y es que la vida intrauterina y el nacimiento es fundamental para entender muchos de los problemas y muchas de las dificultades que tenemos en la vida de adulto, ¿no? Tanto es así que, bueno, por supuesto, eso me llevó a escribir el libro La vida antes de nacer, a donde reflejé esta realidad y donde, como dijiste vos, muchas veces, ocurre frecuentemente que muchas personas van a resolver el problema básico de esta vida, las dificultades que tienen, trabajando solo la vida fetal, la vida intrauterina y el nacimiento. Porque muchos de los traumas están ahí. Lo primero que tenemos que entender con esto es que en un embarazo normal estamos 9 meses dentro del vientre materno. Pero cuando estamos dentro del vientre materno, no solo estamos dentro del cuerpo físico de mamá, sino que estamos también dentro del campo emocional y dentro del campo de conciencia de mamá. De modo que cuando estamos dentro del vientre materno, no podemos evitar sentir todo lo que le pasa a mamá. A partir de eso, las emociones de mamá, lo que ocurre en el entorno de mamá, lo que mamá piensa, lo que le dicen a mamá desde afuera, nos puede afectar. Eh, Muchas, por ejemplo, hay miedos o circunstancias en el comportamiento, dificultades en el comportamiento, en la vida de adulto, o depresiones de la vida de adulto que vienen de las emociones de mamá, o sensaciones de culpa,
o de rechazo, o de angustia, porque era lo que mamá estaba viviendo. Y nosotros vivimos dentro de ese ambiente. Por supuesto que en un embarazo tranquilo, normal, donde hay armonía en la pareja, donde no hay dificultades familiares, donde no hay dificultades sociales, donde no hay contratiempos económicos, bueno, esto no va a afectar. Pero si de pronto estamos dentro de mamá y a mamá la abandona papá, o no hay papá, o hay penurias económicas, o hay una guerra, o hay violencia social, o hay violencia intrafamiliar, todo eso comienza a condicionar al bebé. Porque hay una conciencia allí. Hay una conciencia que trae su historia, que trae sus problemas, trae las cosas que no ha resuelto, trae sus emociones, trae un desafío que tiene que cumplir y de pronto se encuentra con estas circunstancias, que son parte de la experiencia. Pero al pasar por allí, es inevitable que todo eso que vive mamá queda grabado en el inconsciente del bebé. El alma, cuando está allí, experimenta todo eso y es consciente de eso. Pero una vez que salimos del vientre materno, se cierra el acceso al inconsciente. Y ya no tenemos más noción de lo que ocurrió ahí. ¿Quién se acuerda de lo que pasó en el vientre de mamá? Nadie se acuerda, muy pocas personas pueden recordar eso. Y sin embargo, eso está allí. Parece que nunca estuvimos allí. No lo contamos como una experiencia real, no lo contamos como si una experiencia vivida. ¿Por qué? Porque no nos acordamos simplemente. ¿Quién se acuerda del nacimiento? No nos acordamos de cómo fue salir del vientre de mamá, atravesar el canal del parto o salir a través de una cesárea. Entonces, no contamos en eso. Entonces, como no lo contamos con eso, la mayoría de las personas, es muy difícil que uno asocie el problema que tiene hoy con lo que pasó en el vientre materno. Es el terapeuta el que va a hacer esa relación. Cuando nace un niño, un bebé, y el obstetra o la partera te dice parto normal, todo bárbaro, pero nadie te puede decir lo que pasó ahí adentro. Nadie puede saber lo que experimentó el bebé cuando tuvo que atravesar el túnel. Un túnel que a lo mejor le recordaba el túnel de una mina, o a lo mejor se queda atascado en el medio de ese canal, ¿no? O tiene miedo de salir, o mamá está gritando y está sufriendo, y el bebé siente culpa porque mamá está sufriendo por su culpa. Nadie nos puede decir todo eso. Y lo que desde afuera parece que todo ha sido bárbaro, ¿no? Una fiesta con bombos y platillos, adentro fue un infierno, ¿no? Porque todo eso te enfrenta con nuevos desafíos, ¿no? ¿Con qué me voy a encontrar? Y a lo mejor no estoy preparado para hacer lo que tengo que hacer. Entonces, a través del trabajo con la vida intrauterina en la regresión, podemos desprogramar a la persona de todo eso, haciendo consciente todas las emociones que no le pertenecen, que le pertenecen a mamá, haciendo conscientes a lo mejor los mandatos paternos o familiares de las cosas que dicen alrededor o lo que dice el médico, haciendo consciente también justamente estos pensamientos, ¿no? Que no le pertenecen, pero que además nosotros, cuando estamos dentro del vientre, ensayamos mecanismos de sobrevivencia, de adaptación para lo que está haciendo. A lo mejor papá y mamá esperan un varón y resulta que se trata de una niña, y entonces la niña que está dentro del vientre, lo primero que piensa, lo que dice es, no soy lo que esperan que sea, los voy a decepcionar, no me van a querer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser aceptada? ¿Qué tengo que hacer para que me quieran? Y la respuesta a eso es la actitud que va a desarrollar en la vida. Bueno, me voy a portar bien, voy a obedecer, voy a hacer todo lo que diga papá, voy a tratar de complacerlo a papá, con tal de que me quiera, y eso después se traslada a todas las relaciones sociales, ¿no? Complacer a los demás con tal de que me acepten. Pero eso no lo tienes consciente, pero es una conducta que viene del vientre materno. Y como esta, hay muchas cosas, ¿no? Esto es un ejemplo nada más. Por eso, cuando trabajamos con la regresión, lo que podemos hacer es traer a la conciencia justamente todo eso que pensaba mamá, hacer consciente todas las emociones de mamá, o las cosas que dice papá, o las cosas que dice la abuela, ¿no? Que pueden estar afectándonos, y el nacimiento nos da
una oportunidad espectacular, que es el corte del cordón, ¿no? Porque cuando hacemos el trabajo con la regresión y la experiencia del nacimiento, simulamos el corte del cordón, el cordón energético, porque nos cortaron el cordón umbilical físico, pero no nos cortaron el cordón energético. Y al cortar el cordón, entonces la persona finalmente se libera de todo eso, ¿no? Tomando conciencia de que de ahora en adelante es un ser libre e independiente, ¿no? De ahí la importancia que tiene que trabajar la vida intrauterina y el momento del nacimiento, y ni que hablar cuando se trata de cesárea, cuando hay anestesia general, cuando hay forceps, cuando hay circular de cordón, cuando hay incubadora, porque todo eso va dejando su marca, ¿no? Lo que pasa es que, como dije al principio, no nos acordamos de eso. Entonces, a nadie se le ocurre pensar que a lo mejor el dolor de cabeza crónico que tiene viene de los forceps del nacimiento, ¿no? O Sí. la sensación de aislamiento o de soledad viene de estar 2 semanas o 3 semanas en incubadora, solo, aislado, sin poder comunicarse con nadie. Todo eso y así tantas otras cosas, ¿no? Así es. Sí, acá hay alguna de las preguntas de Eliana Medaglia, dice si el bebé o el alma dentro del vientre tiene pensamientos y sentimientos propios. Sí, claro que sí, absolutamente, porque ya lo dijimos antes. El bebé es una conciencia que trae una historia, que no sabemos de dónde viene, que tiene una existencia milenaria, y que en esa existencia milenaria como alma trae una cantidad de experiencias sin resolver, ¿no? Y no sabemos de dónde viene, no sabemos cuáles son sus miedos, y tiene sus propios pensamientos. Tiene conciencia de quién es, tiene conciencia de su yo, pero al mismo tiempo se encuentra con la conciencia de mamá. Y esa es la interacción, ¿no es cierto?, que se da. Muchas personas dicen, bueno, ¿y el padre qué? No, lo que pasa es que el padre, por supuesto, también tiene su influencia, pero no estamos dentro del vientre de papá. Estamos dentro del vientre de mamá. Como dije antes, estamos dentro del campo emocional de mamá y dentro del campo mental de mamá. Y eso es lo que nos queda grabado. Sí, esto era lo que me parecía importante, ¿no? Que marcaras que el bebé o el alma que está como ser en ese útero viene con su propia conciencia, tiene pensamientos propios, pero que al encontrarse inserto en el campo emocional de la mamá y con ella de lo familiar, ahí está el papá, por supuesto, hay como una especie de, bueno, confusión a veces entre lo propio y lo familiar, lo materno y lo familiar. Pero sí está esto de lo propio. Por ejemplo, cuando el bebé siente y se da cuenta de que esperan un varoncito y es una niña, o viceversa, entonces, desde el pensamiento propio, esto, ¿qué tengo que hacer para que me quieran? Y a lo mejor asumir actitudes más referentes a ser varón o ser niña, por ejemplo, digo, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida, a lo mejor tiene como una actitud muy importante, muy preponderante en actividades que haría si fuera varón, para complacer, como vos dijiste, ¿no? Esta es una de las maneras. Sí, hay algo más también importante, refiriéndonos al alma, y es que el alma trae, el bebé trae su propia personalidad. Trae una personalidad definida y trae un propósito también. Viene con su propósito, que no sabemos cuál es. Otro tema importante, ¿no? ¿No? Y que muchos mamás y muchos papás habrán observado que ya desde el momento del nacer, los bebés son muy transparentes porque está el alma allí y ya empieza a manifestar, ¿no es cierto?, su personalidad, ya desde los primeros días, ¿no? Ya tiene su propia personalidad. Encontramos los bebés que son rebeldes, los bebés que son más pasivos, más complacientes, indisciplinados, todo eso es lo que trae el alma. Lo podemos ver en una familia donde hay varios hermanos y cada uno tiene su propia personalidad, más allá de la herencia que viene de la parte familiar, ¿no es cierto?, de la herencia de los padres, de las conductas y comportamientos, pero todos son diferentes, todos tienen una historia diferente, incluso en los gemelos. Incluso en los gemelos, exactamente. Porque son
Dos almas es un tema apasionante también ese, ¿no? Cuando se trabaja en regresión el embarazo o la gestación de gemelos y o de mellizos, ¿no? Que es diferente. Pero como son dos almas compartiendo una experiencia que, por lo menos en mi experiencia como terapeuta, ha surgido alguna situación en la cual eran almas que venían a trabajar juntas, a veces por mucha afinidad y amor mutuo, y otras veces por todo lo contrario, ¿no? Como fue en un Claro. caso. Entonces, acompañar esa experiencia de vida intrauterina con un ser al que no se lo quería tanto fue todo un tema también, ¿no? Sí. Ahora que me acordé de golpe, que estamos hablando de esto, me acordé de tu historia personal, Sí, que no sé si podrías, si bien es parte de intimidad, si pudieras compartir algo, porque yo creo que puede ser muy útil para muchas personas, ¿no? sí, Que, claro, ¿podrías contarnos algo? ¿Qué pasó cuando estabas en el claro, vientre de tu mamá? claro. Cuando vos hablabas hace un ratito de, bueno, cuando la experiencia familiar es pacífica, armoniosa y tranquila, todo sale como muy bien. Pero cuando suceden cosas a lo mejor un poquitito fuertes, dijiste como guerras o problemas familiares, bueno, en este caso lo que sucedió durante mi gestación fue la muerte de mi padre, precisamente en el 8º mes de gestación, en una circunstancia en la cual mis papás estaban viviendo en el extranjero, específicamente en Ecuador, muy cerquita de la ciudad de Quito, y de forma imprevista, por un aneurisma cerebral, mi papá fallece cuando yo estaba casi en el 8º mes de gestación. Y esta terapia, trabajar en regresión varias veces, mi gestación me dio la posibilidad de vivenciar. Otra vez insisto tanto en la vivencia, ¿no? Acá nadie se va a acordar. Yo siempre le aclaro a los pacientes, no vamos a recordar desde la memoria, no hagan esfuerzo por pensar, porque desde ahí, no, es desde la vivencia, es entregarse, confiar y vivenciar qué se siente a nivel de sensaciones y emociones cuando estás ahí en la panza en ese momento. Bueno, y a mí esta terapia me dio la posibilidad de comprender, desde la vivencia, poder vivenciar las emociones de mi mamá en el momento de la muerte de mi papá, las emociones del alma de mi papá, que partía y no quería partir. Eso es muy impensado, que alguna forma de terapia pueda brindar esto, ¿no? Entonces, comprender qué me pasaba a mí como bebé ahí adentro, con qué condicionamientos y mandatos me quedaba, cuando en realidad lo que hacía como bebé era generar una especie de fortaleza y de aparato defensivo así como muy fuerte para poder con esa situación y con el quiebre emocional que estaba vivenciando mi madre en ese momento. Bueno, más o menos esto fue, ¿no? Lo que me permitió el trabajo de vida intrauterina, eh, comprender y sanar desde la experiencia personal, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Y para qué necesitaba tu alma vivir esta experiencia? Porque sabías que ibas a pasar por eso. Y sí, y Bueno, sí. Es una pregunta realmente impensada también, ¿no? Desde otros lugares uno nunca se puede hacer esas preguntas, sino desde este tipo de terapia. Y en realidad no he tenido una respuesta muy lineal a para qué necesitaba mi alma, pero sí lo que he podido comprender es que realmente lo que uno viene a experimentar aquí, que por lo que pude yo sentir y entender, era imprevisto y sorpresivo, mi alma no sabía que venía a vivir esa experiencia, fue la capacidad de adaptación, ¿no? De poder adaptarse y sobrevivir en situaciones a veces muy duras. Esa es un poco la experiencia que he podido comprender, ¿no? A lo largo de todas estas regresiones y trabajo y vivencias en relación a nada, la muerte de mi padre durante mi gestación. Y lo más duro no ha sido tanto, o en sí la muerte de mi padre, que sí lo fue, pero sí el estado anímico de mi madre, ¿no? Que no era, por supuesto, el mejor. Y creo que ahí fue donde estuvo, no en ese momento, sino a lo largo de la vida, el aprendizaje para mi alma, ¿no?
acompañar a una mamá bueno, que estaba emocionalmente, por supuesto, en ese momento muy debilitada, ¿no? Así es. Gracias, Julia, por compartir esto. No, por nada, pero bueno, realmente es solamente lo que decíamos al inicio, solamente poder acceder desde la terapia de regresión a trabajar nuestra vida gestacional y nacimiento, nos da la posibilidad de sanar o de modificar un montón de condicionamientos que no tenemos ni siquiera idea ni conciencia de que nos están atravesando, ¿no? A veces sí, a veces no tanto. Muy bien. ¿Qué otra Bueno, pregunta tenés, Julia? sí, tengo. Algo de nacimiento que lo nombraste así muy, muy por arriba es cuando el pasaje por el canal de parto, tal vez, o la vuelta de cordón o varias vueltas de cordón, le traen a la conciencia como una reminiscencia de alguna situación traumática de vida anterior. Esta conexión tan lineal y fascinante que hay entre el momento del nacimiento, cuando hay alguna circunstancia difícil o traumática, con alguna experiencia de vida anterior. ¿Qué podrías decir, José Luis? Sí, lo primero es que los sabios hindúes de la antigüedad ya señalaban esto, porque ellos decían que en el momento del nacimiento el alma revive la agonía de una muerte anterior. Entonces, esto fue una de las pocas de las cosas que, atando cabos, me llevaron a entender la importancia de la vida fetal y el nacimiento. ¿Qué ocurre? Que suceden una serie de hechos. Por un lado, dijimos que el tiempo no existe. Entonces, todo es como si fuese simultáneo. Por otro lado, cuando atravesamos por el nacimiento, nos encontramos con infinidad de detalles que se asemejan a experiencias de vidas pasadas. Algunas situaciones son bastante obvias, ¿no? Como por ejemplo, morir en la horca y de pronto nacer con una circular de cordón, que prácticamente eso ocurre en forma inconsciente, ¿no? O morir atascado, atrapado en el túnel de una mina y quedar atascado en el canal del parto. O ser torturado en una tortura en la Edad Media y de pronto nacer con forceps. ¿Qué ocurre? Estos son los elementos groseros, pero hay infinidad de detalles que se pueden desencadenar en el momento del nacimiento. Lo que pasa entonces es que, como no existe el tiempo, cuando hay algún aspecto, algún detalle del nacimiento que se asemeja o que remeda a una experiencia de vida anterior, se desencadena la impronta de esa experiencia. Porque como no existe el tiempo, de pronto, un instante estoy aquí en la horca y al instante siguiente estoy con la circular de cordón. Un momento estoy aquí en la tortura en la Edad Media y al otro momento estoy con los forces. Y es frecuente que algunas personas cuando atraviesan por la experiencia de nacimiento de pronto te digan otra vez, ¿no? Otra vez lo mismo, otra vez sopa, ¿no? Porque se vive de esa manera. La experiencia del nacimiento de pronto aparece como la continuidad de la experiencia anterior. Entonces, ¿qué pasa? Un pequeño detalle del nacimiento que se asemeje a una experiencia, a una agonía en una muerte anterior, hace que se reactiven nuevamente todas las sensaciones de esa experiencia. Y por eso también es frecuente que cuando trabajamos en regresión, sucede frecuentemente que una persona que está viviendo el nacimiento de pronto salta espontáneamente a una experiencia de vida pasada, una muerte de vida pasada, o viceversa, viviendo una experiencia en vida pasada, de pronto salta al momento del nacimiento sin que el terapeuta diga nada. ¿Por qué? Porque todas las experiencias a nivel del alma están ocurriendo al mismo tiempo. Ya en el plano del alma desaparece lo que nosotros conocemos como tiempo y todas las experiencias vividas están allí y unas están conectadas con otras. Por eso es tan importante vivenciar la experiencia del nacimiento. Si yo de pronto tengo una persona reviviendo una experiencia en la horca en vida pasada y yo sé de antemano, al haber hecho la entrevista inicial, que esa persona nació con circular de cordón, tiene que ir ahí, porque
tiene que pasar por esta experiencia para terminar definitivamente con la experiencia de vida pasada, ¿no? De modo que por eso es tan importante, porque además el nacimiento es la experiencia básica de supervivencia en esta vida. Si el nacimiento fue difícil, y aclaro esto porque obviamente no todos los nacimientos son así, pero si el nacimiento fue difícil, si el nacimiento fue traumático, si hubo algún problema, de lo que hacemos para sobrevivir en el momento del nacimiento, así es como vamos a responder frente a las circunstancias difíciles de la vida. De hecho, una persona que nace con la cola por delante, lo que llamamos una presentación pelviana, ya te está haciendo toda una declaración de intenciones frente al mundo, ¿no? Entonces, o nacer con los pies en lugar de la cabeza. Son dos actitudes completamente diferentes. Una cosa es salir con la cabeza, ir hacia el mundo, y otra cosa es salir con los pies o en una presentación pelviana. Porque eso es lo que vas a hacer en tu vida de adulto. Cada vez que te enfrentes con una situación crítica, vas a actuar inconscientemente como lo hiciste en el momento de nacimiento. De modo que trabajar la experiencia del nacimiento nos ayuda a desprogramarnos de ese patrón de defensa, de ese patrón de sobrevivencia, ¿no? Y plantarnos aquí en el mundo, ¿no? En el aquí y ahora. Así es, y como esto de la presentación, como el bebé, el feto a ese momento en la panza tiene mucha participación en el modo de presentación y en muchas otras cuestiones, también en el tema de las vueltas de cordón alrededor de su cuello, ¿no? Como el bebé, por lo que nosotros hemos experimentado, y vos especialmente, José Luis, en el trabajo de tantos años, en trabajo de gestación, como el bebé cuando no quiere nacer y se niega, pone todos los obstáculos posibles para que ese nacimiento se produzca, ¿no? Esto también es una revelación del trabajo de vida intrauterina, ¿no? Desde la experiencia de los pacientes. Así es, lo que tenemos que saber, y esto es importante además, para aliviar la responsabilidad de las madres, porque muchas veces ocurre que con frecuencia algunas mujeres se sienten responsables o culpables por las dificultades o las complicaciones en el nacimiento. A menos que haya una condición orgánica, un problema físico de la mamá no tiene nada que ver en esto. Es el bebé el que complica el nacimiento para no nacer, porque eso es un recurso, porque a veces el alma no quiere esta vida, no quiere estar aquí, si de alguna manera descendió al cuerpo, pero cuando llega el momento de salir, siente que no da la talla, que no va a poder, ¿no? Que la experiencia va a ser muy difícil, y entonces hace lo posible por complicar el nacimiento. Entonces, y no es responsabilidad de la madre no tiene nada que ver en esto, son los bebés los que complican el nacimiento, porque ahí hay una conciencia que sabe lo que viene, sabe lo que va a pasar, sabe lo que va a vivir, ¿no? Y a lo mejor no quiere, no está preparada, se quiere ir para atrás o no quiere salir. Es más, yo también lo he mencionado, ocurre hay suicidio fetal. Hay suicidio fetal porque el bebé tiene sus manos hábiles y puede hacerle nudos al cordón. Cuando se enrosca en el cuello es porque no quiere salir. Y te lo dicen obviamente en la religión, no quiero nacer, ¿no? Y no voy a respirar, si no respiro no nazco, si me muero no nazco. Lo que pasa es que, bueno, del otro lado están los médicos que van a hacer todo lo posible para sacarte, y lo único que hace eso es complicar el nacimiento y agregar más trauma, ¿no? Pero tenemos que saber que existe la intencionalidad del alma para no nacer y complicar el nacimiento si puede hacerlo. Sí, es así. José Luis, me gustaría que nos contaras cuáles serían las distintas instancias que podemos trabajar como en una especie de ciclo o rueda completa del trabajo como pacientes en la TBP, desde la TBP. Por ejemplo, trabajar gestación y nacimiento, como estamos mostrando, poder experimentar también la presencia de almas perdidas en nuestro campo vibratorio, si es que están y nos están interfiriendo, y qué otro tipo de situaciones podemos trabajar desde la TBP.
¿Vos te referís a hacer todo en una sesión? No, ¿No? todo en una sesión no, ¿viste? En una serie de regresiones tenemos siempre como una especie de circuito, si se quiere, en donde para completar, entre comillas, distintas vivencias desde el trabajo en regresión, desde TBT, podríamos como abarcar o pensar como para hacer un trabajo en donde distintas conflictos y síntomas pudieran estar trabajados. Es lo que vos llamás muchas veces como una rueda completa, ¿no? Del trabajo como paciente con regresiones. Bien, interesante esto. Lo primero de todo es que vamos a partir de lo que el paciente o la persona trae para trabajar y para sanar, ¿no? Nos vamos a centrar en eso. ¿Cuál es el problema que viene a sanar? Una vez que la persona empieza a trabajar, eso empieza a abrir un abanico de posibilidades, de experiencias, que no sabemos exactamente qué va a pasar de entrada, porque en realidad cuando el paciente empieza a trabajar, la experiencia de regresión está abierta a miles, a infinitas posibilidades. Esto es como yo lo comparo con la física cuántica, ¿no? Cuando un electrón puede ocupar infinitas posiciones en el espacio al mismo tiempo, ¿no? Pero el electrón aparece cuando el observador decide observarlo. Con la experiencia de regresión parece algo parecido. En el momento que comienza el trabajo, la experiencia está abierta a miles de posibilidades. A partir de allí, trabajamos con lo que la persona trae para sanar. Eso nos va a llevar a una serie de experiencias. Estas experiencias pueden involucrar primera infancia, momento del nacimiento, la vida intrauterina, vidas anteriores, pueden que sean varias vidas anteriores o puede ser que sea una o dos, y va a depender de lo que la persona, hasta dónde la persona necesita llegar, hasta dónde quiere llegar. Y fundamentalmente partir de un concepto, y es de que si bien hablamos de terapia, la terapia de vidas pasadas no es un tratamiento. La terapia de vidas pasadas es un trabajo evolutivo, en el cual una persona puede venir hoy, puede venir la semana que viene, o puede venir el mes que viene, o puede venir el año que viene, o puede volver dentro de 5 años o dentro de 10 años. Como yo ya tengo unos años, ¿no? Por si no lo saben, acabo de cumplir los 70, ¿no? Entonces llevo muchos años trabajando en esto, empiezan a pasar algunas cosas, como por ejemplo ver a personas que me consultaron hace 20 años atrás, ¿no? Y de pronto vienen para la segunda o tercera sesión 20 o 23 años después, con lo cual vemos que se tomaron su tiempo. No hay obligación de trabajar todas las semanas, ¿no? Entonces, cada persona va a ir trabajando a su ritmo. Cuando una persona comienza a venir a asistir al trabajo terapéutico en forma consecuente, digamos 4 o 5 veces por año, de pronto empiezan a sucederse varias cosas, ¿no? Y una de ellas, que es muy importante, en particular cuando una persona atraviesa por una vida dura en esta vida, por una infancia dolorosa, es poder llegar a la causa del sufrimiento. ¿Cuál es la experiencia original, ¿no es cierto?, que lleva a una persona o al alma a vivir una infancia dolorosa, una infancia dura, con todas las cosas que pueden ocurrir ahí? Y entonces ir al origen de esto. Por duro que sea, tenemos que saber que en algún momento nosotros mismos iniciamos las acciones que nos llevaron a vivir las circunstancias actuales, ¿no? Y muchas veces trabajar el origen o la causa del sufrimiento es el punto al cual sería deseable llegar para terminar con una serie de situaciones. Pero no todas las personas llegan allí, porque eso implica básicamente asumir en algún momento el rol de victimario. Y no cualquiera está preparado para eso. Pero tenemos que saber que todos los que estamos aquí, nadie es inocente. Es decir, no existen inocentes. En algún momento, sí, podemos ser inocentes hoy, podemos ser buenos hoy, pero en algún momento algo hicimos.
porque pero no porque fuésemos malos, es porque era parte de la experiencia del alma, parte del proceso evolutivo del alma. Entonces, lo ideal es, a veces, en la medida de lo posible, poder llegar a ese origen, a la causa del sufrimiento, para entender las circunstancias actuales. O, por lo menos, entender, ¿no es cierto?, como en tu caso, qué cosa lleva a tu alma a pasar por esta experiencia de perder a tu papá, ¿no es cierto?, antes de nacer, porque también hay una razón para eso. Aunque uno no la descubra, uno tiene que saber que hay una razón, que hay un propósito para eso, porque es parte de la experiencia del alma. Y muchas personas me lo han dicho en circunstancias parecidas. Bueno, ¿para qué necesitaba tu alma pasar por esto? Bueno, para aprender que puedo hacerlo sola, para aprender a confiar en mí mismo, o para aprender a confiar en la ayuda de los ángeles, ¿no? O entender que hay una energía que me acompaña siempre, o simplemente para aprender el desapego, ¿no? Y eso te obliga a experimentar pérdidas una tras otra hasta que podemos soltar eso, ¿no? De modo que el trabajo con las vidas pasadas va mucho más allá, ¿no?, de la experiencia traumática. Bueno, resolver la fobia. Para muchas personas estará bien resolver la fobia, o resolver la angustia, o un conflicto vincular. Pero para otras van a necesitar, las que puedan, las que se atrevan, van a llegar al verdadero origen de las circunstancias actuales. Y por otro lado tenemos también las experiencias de almas perdidas, que inevitablemente tarde o temprano van a aparecer en el curso de una terapia, ¿no? Todo depende hasta donde quiera llegar cada uno. Como dije antes, no hay obligación de trabajar, ¿cierto?, de resolver todo, porque vamos a estar resolviendo cosas hasta el último instante de nuestra vida, ¿no? Aún en el último instante de nuestra vida vamos a estar resolviendo cosas. Como decía Alma Fuerte, todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte. Si en esos 5 segundos antes de la muerte podemos soltar todo, podemos perdonar todo y entender el sentido de esta vida, probablemente no necesitemos volver. Es así, eso es muy importante, José Luis. Eso siempre lo recuerdo de la formación con vos, esto de que hasta 5 segundos antes de la muerte estamos aprendiendo, estamos trabajando, y eso puede revertir el camino que seguirá nuestro alma una vez que se produce la muerte del cuerpo físico, ¿no? Y siempre se está a tiempo de aprender, de comprender y de modificar nuestra actitud como alma, porque creo que en definitiva de lo que se trata es de esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud como alma ante las diferentes experiencias que nos toca atravesar? Así es, porque la forma como nos enfrentamos a las distintas circunstancias que nos ofrece la vida es lo que marca nuestro nivel evolutivo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre? Que nosotros resolvemos algo hoy, pero la semana que viene puede aparecer una situación nueva, inédita. Y esa situación nueva, por más que haya resuelto todo hasta ahora, me enfrenta con algo desconocido en mí. Y eso puede despertar algo de vidas pasadas. Bueno, lo que está pasando ahora, ¿no? La situación actual nos enfrenta con algo totalmente inédito, y eso a su vez despierta cosas en nuestra sombra, despierta cosas del alma que no estaban resueltas, que si esto no aparecía, bueno, no pasaba nada, ¿no? Como le ocurre, por ejemplo, a muchas mujeres que empiezan seguras de sí mismas, con toda una vida, maduras, y que de pronto empiezan con los miedos con el nacimiento del primer hijo. ¿Por qué? Porque el nacimiento del primer hijo despierta experiencias traumáticas de vidas anteriores. Mientras el hijo no estaba, no había miedo. Pero ahora que tenés un hijo, empieza el miedo a que le pase algo, a que se muera, a que se enferme, a que me lo roben, a que lo secuestren, ¿no? A no saber manejarlo, no saber criarlo, pero todo eso, ¿por qué? Porque aparece una circunstancia nueva, y esta circunstancia, el nacimiento del hijo, despierta algo que no se resolvió anteriormente. Claro, y en este punto también el contacto con el alma de ese ser, ¿no? Que mientras está siendo gestado,
que, bueno, probablemente ese alma sea alguien con quien tenemos temas pendientes para seguir trabajando, ¿no? De ahí todo el tema con las relaciones y los vínculos. Pero bueno, seguramente que en ese caso, cuando la llegada del primer hijo, o del segundo, o de cual fuera, activa una serie de situaciones, de síntomas, de sensaciones, también muchas veces tiene que ver con la presencia y la llegada a este plano de ese alma, que va a ser nuestro hijo, con la cual tenemos cuestiones pendientes y cuestiones para seguir trabajando. Así es. Bueno, ¿Qué acá, sí, perdón, ¿ibas a decir algo más? no, ¿qué otra cosa anda No, suelta por ahí? acá, entre las preguntas que nos están haciendo, alguien pregunta qué sucede en el espacio entre vidas, y si tiene algún efecto terapéutico, dice acá. Supongo que lo que quiere decir es si se puede trabajar también el espacio entre vidas desde esta terapia, forma de Sí, terapia. muchos preguntan eso. Y es interesante poder desmitificar lo que pasa en el espacio entre vidas, ¿no? Primero, el espacio entre vidas, lo que tenemos que entender, es un espacio de conciencia. No es un lugar físico, no es un lugar geográfico, de modo que lo que ocurre ahí va a depender del nivel de conciencia adquirido y de las condiciones en las cuales se dejó el cuerpo anterior, ¿no? Porque si tuvimos una experiencia traumática, una muerte traumática, eso va a generar determinados tipos de experiencias. En el espacio entre vidas se puede encontrar, no siempre, pero muchas veces hay personas que se encuentran con guías, con seres espirituales, que los ayudan a entender lo que tienen que trabajar, les ayudan a programar la siguiente vida, pero una cosa importante, en el espacio entre vidas podemos prepararnos para un trabajo nuevo, pero no resolvemos las fobias, los miedos, las angustias, no resolvemos los traumas. A ver, si resolviéramos en el espacio entre vidas, pudiésemos resolver todo eso, no estaríamos trabajando con vidas pasadas, ¿no? Entonces, esto es básico. El espacio entre vidas es un estado de conciencia que es muy lindo, muy agradable, pero que en algún momento no podemos quedarnos allí. Tenemos que bajar. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen aquí, en el cuerpo. Las cosas se resuelven en el cuerpo. Las cosas de vidas pasadas, los asuntos pendientes, se resuelven en el cuerpo. Y si el alma quiere progresar, tiene que venir al cuerpo para seguir evolucionando y desprenderse de todas aquellas cosas que le impiden quedarse allí. Por eso, también, extendiéndome un poco más allá de la pregunta, tenemos que entender que la vida en el cuerpo es muy valiosa. La vida en el cuerpo no es menos valiosa que la espiritual, porque el cuerpo es lo que nos permite evolucionar como seres, lo que nos permite evolucionar como almas, lo que nos permite trascender y elevarnos a planos superiores, ¿no? El cuerpo es la herramienta de trabajo del alma para poder crecer y evolucionar. Por eso tenemos que cuidarlo, tenemos que valorarlo. Y este cuerpo, en esta encarnación, es una oportunidad para el alma, para poder terminar todos los entuertos que traemos de vidas pasadas, que no hemos resuelto, para resolver los asuntos pendientes, para resolver la ira, la bronca, el deseo de venganza, el egoísmo, la soberbia, en fin, toda una serie de cosas que arrastramos de vidas pasadas y resolver los vínculos también, ¿no? De modo que hay que valorar este cuerpo porque esta es nuestra herramienta de trabajo, ¿no? De modo que, bueno, no sé si me fío un poco, pero No, pero está muy bien, muy pertinente. sintetizando, en el espacio entre vidas no resolvemos los problemas del alma. Tenemos que venir al cuerpo para trabajarlos, para resolverlos, y poder regresar aquí, allá, y tener una estancia más prolongada. Claro, vos a veces solés decir que el cuerpo es la instancia que nos permite drenar todas las situaciones traumáticas no completadas que trae el alma, ¿no? El cuerpo como vehículo, como dijiste recién, es la posibilidad de drenar a través de sensaciones, emociones, todo lo que es vivencial, aquello que el alma ha traído como pendiente para ser completado. Es decir, que venimos a trabajar. Por eso también muchas veces cuando trabajamos el propósito de vida,
de los pacientes, lo que sucede es que no quieren venir, otra vez ahí no, porque acá hay que venir a trabajar, ¿no? Esto también es algo muy frecuente, ¿no es cierto? Exactamente, es repetitivo, recurrente, ¿no? Es que te lo dicen los pacientes, cuando estás ahí arriba, uno planifica, ¿no? O planifica uno, o nos ayudan a planificar, o nos muestran un programa, depende de la evolución de cada uno. Pero cuando estamos ahí en el espacio entre vidas, todo parece fácil, ¿no? Es como cuando vas a hacer un viaje, planificar sobre el mapa, la ruta, los hoteles, las reservas, el auto, en fin. Haces una, y bueno, está todo bárbaro, pero cuando salís a la ruta empiezan a aparecer las cosas, ¿no? Los problemas, las dificultades, los obstáculos, en fin. Entonces, en el espacio entre vidas, todo parece fácil, pero cuando estás aquí en el cuerpo, uno empieza a sentir, lo primero de todo, la densidad. La materia, uno ya no es tan libre, ¿no? Hay necesidades del cuerpo, los movimientos son pesados, ¿no es cierto?, lentos en comparación con la ligereza del alma, ¿no? Y empezamos a interactuar con otras variables que no las teníamos en cuenta, ¿no? Como son las que nos presenta la situación del mundo, la situación de cada país, la situación social, la situación política, en fin, una serie de cosas que en física se conocen como las variables ocultas, ¿no? Que es lo que no ves, ¿no? Nadie te lo cuenta de esto arriba, ¿no? Todo te dice, no, 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 anda, anda, que vas a poder y esto lo tenés que hacer. Bueno, y de pronto estás acá abajo, ya no es tan fácil como parecía, ¿no? Es así. José Luis, aquí alguien pregunta algo que tiene que ver con la problemática de género, que me parece interesante. Es Crista de Jesús, que dice si se relaciona con vidas pasadas, que la persona sea o decida ser gay, lesbiana, transgénero. Y como hemos estado hablando un poquitito desde la gestación, de esta cuestión del mandato en relación a si el bebé es varón o niña, bueno, tal vez esto haya despertado la pregunta, no lo sé. ¿Qué decís? Bueno, no es fácil contestar a eso, porque para contestar a eso tendría que hacerlo desde un punto de vista teórico. ¿Y por qué? Porque yo he trabajado con gays, he tenido alumnos gays, pero hay una cosa fundamental, que cuando vienen a trabajar a la consulta o cuando vienen a aprender la técnica, la condición sexual no está en discusión. De las personas con las cuales yo trabajé, ninguno vino a trabajar la homosexualidad, ¿no es cierto?, o su inclinación. Vinieron a trabajar sus problemas emocionales, sus problemas afectivos, ¿no? O sus miedos, angustias o depresión, lo que fuese. Nunca se trabajó la homosexualidad, por lo menos en mi experiencia, nunca se trabajó el origen de la homosexualidad, ¿no?, o de la inclinación sexual, sea la que sea. De modo que no puedo decir prácticamente muy poco al respecto. Sí puedo decir que en principio es una experiencia del alma. Y el alma tiene sus razones para experimentar esto. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que saber es que el alma no tiene sexo. El alma no tiene sexo, el alma tiene las dos energías, el yin y el yang. Lo que pasa es que encarnar en un cuerpo físico permite canalizar una energía determinada mejor que la otra, ¿no? Y permite experiencias diferentes. A ver, si querés ser mamá, si no pasaste por la experiencia de ser mamá, necesitas nacer en un cuerpo de mujer, ¿no? Porque si siempre fuiste hombre, nunca vas a poder tener esa experiencia, ¿no? Y viceversa, para hacer determinadas cosas necesitas la energía masculina. De modo que tenemos que entender que, en definitiva, es una experiencia del alma. En teoría, y esto digo, en teoría, podrían ocurrir, y vuelvo a repetir para que quede claro, porque no tengo ninguna evidencia al respecto. Esto ya es de lo que yo puedo comprender. A lo mejor un alma ha venido durante muchas encarnaciones, encarnada en un cuerpo de hombre, y de pronto por primera vez hace su experiencia, o después de muchas encarnaciones, hace su experiencia en un cuerpo de mujer. O viceversa, ha tenido muchas encarnaciones como mujer, en el sexo femenino, y de pronto hace
una primera encarnación en un cuerpo de hombre. Y entonces se encuentra aquí, en un sexo con el cual no está acostumbrado, ¿no? Y donde la tendencia, la inclinación anterior en el alma todavía es muy fuerte, la impronta, ya sea masculina o femenina, todavía es muy pronta y se encuentra en un cuerpo que no responde, ¿no es cierto?, a su conocimiento anterior. Vuelvo a repetir, esto es teórico. Otra posibilidad podría ser que a lo mejor en una vida pasada tenías una pareja heterosexual, ¿no es cierto?, que por un amor que a lo mejor era tu alma gemela, ¿no?, extraordinario, único, y de pronto hoy te encuentras con esa otra alma, pero esa otra alma está en tu mismo sexo, pero ante la mirada, ante el encuentro, se despierta, ¿no es cierto?, el amor anterior, se despierta esa pasión. ¿Y qué haces ahora? ¿Estás con tu alma gemela o estás con el alma con la cual juraste amor por toda la eternidad y de pronto está en tu mismo sexo, ¿no? Y de pronto ocurren estos encuentros amorosos por esta sencilla razón. Pero por favor, vuelvo a decir, esto es teórico, porque mi experiencia personal y mi experiencia clínica nunca vinieron a trabajar la homosexualidad, ¿no es cierto?, para terminar con eso, para entenderlo, para resolverlo, ¿no? Entonces no No, puedo... seguramente es lo que vos, perdón, es lo que vos Sí, decías, que es una experiencia del alma, ¿no? No tiene que ver con la elección de género como una problemática en sí, sino lo que ese alma experimenta a lo largo de esta vida con esa elección. ¿Qué así es. significa parece ser? Eso es lo que podría de alguna manera venir a trabajar una persona en relación a esto, ¿no? Sí. Y aclaro que hay terapeutas que se formaron conmigo, ¿no es cierto?, que son gay, ¿no es cierto?, bueno, y trabajan como terapeutas, y son excelentes terapeutas. Sí, sí, por supuesto. Por eso Pero estamos y hablando nunca, de almas y de seres, exactamente. y nunca hablamos de eso en la formación, ¿no? Es así. Y un poquito, José Luis, vamos a pasar ahora a otro tema. ¿Cómo abordamos en líneas generales desde la TBP cuando un paciente se presenta para trabajar una determinada enfermedad física? ¿Qué es lo que la TBP le propone? Sí, esto también es interesante, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que con la terapia no vamos a curar enfermedades físicas. Lo que vamos a trabajar, lo que podemos trabajar son las emociones, el desencadenante, qué fue lo que desencadenó esa enfermedad física y fundamentalmente descubrir, encontrar cuál es el sentido de la enfermedad para el alma. ¿Para qué necesita el alma, ¿no?, hacer esa experiencia? Hay algunas cosas que nos pueden dar algunas pistas, ¿no? Lo cual no significa que eventualmente una persona trabaje y a lo mejor resuelva alguna condición. A ver, hay enfermedades que están reconocidas ya desde siempre como enfermedades psicosomáticas. Entonces, el asma, las alergias, entre otras cosas, la colitis ulcerosa, porque esto es interesante, cuando yo cursaba cirugía y un concepto de los años 70, estamos hablando de hace 50 años atrás, la colitis ulcerosa ya se consideraba una enfermedad psicosomática, ¿no? Y donde solo se recurría a la cirugía para trabajar, para resolver las complicaciones, ¿no? Porque es una enfermedad grave que puede terminar con la muerte, ¿no? Pero ya entonces, hace 50 años atrás, se consideraba que era una enfermedad psicosomática. De modo que hay enfermedades que ya desde la medicina se sabe que tienen un componente emocional. Entonces, desde la terapia de vidas pasadas, lo que podemos hacer es ver si hay un desencadenante emocional en esta vida que lo haya originado, y cuál es el sentido para el alma de la enfermedad, porque tenemos que entender que el alma tiene una necesidad para eso, ¿no? Y descubrir el sentido de la enfermedad puede ser todo lo que necesite una persona para
ayudar al tratamiento, sabiendo que cuando la enfermedad está en el cuerpo físico, tenemos que trabajar en el cuerpo físico, lo cual no nos inhibe de trabajar el componente emocional y el componente del alma. Eventualmente puede llegar a suceder que una persona se sane, porque, bueno, hay casos, hubo congresos donde se hablaba de la remisión espontánea del cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Donde pacientes, mujeres, que resolvieron su cáncer sin necesidad de tratamiento. Es posible eso, ¿no? Y iba a decir algo, ahora se me fue. Por Que ejemplo, seguramente iría en línea con esto de la comprensión desde lo emocional, ¿no? Porque estabas hablando de esto. exactamente, sí. A veces hay indicios, como por ejemplo, recuerdo una mujer con la cual no trabajé con la terapia, pero sí pude tener una conversación con esclerosis múltiple, una mujer de unos 50 años, que arrastraba la esclerosis ya desde su adolescencia, y que estaba en un estado donde apenas podía caminar, donde tenía dificultades para ver, y preguntándole cuál podría ser el desencadenante, ¿sabes qué me dijo esta mujer? Dice, cuando era niña, me dice, mis papás no me prestaban atención. Y entonces yo pedí tener una enfermedad grave para que mis padres se ocuparan de mí. Entonces lo creó con su conciencia. Y dijo, la enfermedad, ¿no es cierto?, me salvó de ir a trabajar. La enfermedad me salvó de estudiar y me quedé en casa. Claro. Entonces, tenemos que entender que a veces hay un componente desde el alma muy poderoso para tener una enfermedad. Y algo interesante, ahora sí recuerdo lo que quería decir, que a veces podemos intuir cuál es el origen de una enfermedad. Y es cuando tenemos, por ejemplo, las enfermedades hereditarias o las enfermedades congénitas, que son diferentes de las enfermedades que se desarrollan a partir del nacimiento. Y es que una enfermedad hereditaria, una enfermedad congénita, te obliga a vivir esa condición. No hay otra alternativa. Y eso es lo que nos está diciendo que hay una predeterminación en la enfermedad. Cuando la persona no puede eludir la enfermedad, cuando nace con esto, esto es absolutamente kármico. Y fíjate que el mismo Jesús lo dice en uno de los evangelios, yo lo voy a hacer en forma resumida porque son varios versículos, pero es interesante porque todavía está ahí en los evangelios a pesar de todas las traducciones, ¿no? Donde Jesús dice, si tu mano, si tu ojo o si tu pie te es ocasión de escándalo, arráncalo de ti. Y a continuación viene la frase clave, porque dice, más te vale entrar en la vida sin un ojo, sin una mano o sin un pie, que ser arrojado al infierno por causa de ellos. Jesús nos está hablando de la predeterminación, porque está diciendo, más te vale entrar en la vida. O sea que antes de entrar en la vida, ya vienes con esa malformación o con ese problema. Entonces, eso nos está hablando, ¿no es cierto?, de que hay causas que van más allá del cuerpo físico y que están predeterminadas en el alma, aún antes de encarnar. Claro, hay una predeterminación que implica un montón de otros factores, ¿no? Desde el Bien. punto de vista kármico, si se quiere, y desde el trabajo del alma. Estamos siempre con lo mismo. Fíjate que hablamos de nacimiento, hablamos de enfermedades ahora, hablamos antes también de las distintas experiencias en relación a nuestro propio sufrimiento, cuando somos tal vez victimarios, pero todo tiene que ver siempre con un plan para el alma, ¿no? Un plan que nuestro alma trae, que responde a algo mayor. También es cierto que, bueno, no a todo podemos acceder. Hay a lo mejor cuestiones que responden a ese plan mayor, que a veces, bueno, no nos es de alguna manera fácil de acceder por alguna razón que me parece que también es mayor, ¿no? Siempre
pienso yo que, bueno, no de todo vamos a tener información. Absolutamente, porque no nos está permitido, o porque no podemos acceder, o porque no se cumple el tiempo. De todos modos, sabemos que ha habido casos de curaciones espontáneas, incluso de cánceres, que no trabajaron con la terapia, ¿no? Pero espontáneamente, yo recuerdo hace muchos años, cuando era todavía cirujano, y estuve estudiando en Estados Unidos, y había un profesor que me regaló un libro, ¿no?, que justamente mencionaba todos los trabajos presentados en un congreso, en el cual el congreso era remisión espontánea en el cáncer de mama, donde se mostraron casos de mujeres, yo lo mencioné antes, con cáncer de mama, que se curaron espontáneamente, sin ningún tratamiento médico, ¿no?, ni quirúrgico. Entonces quiere decir que, en teoría, es decir, existe ese potencial, y que algunas personas lo tienen en sí mismas. No sabemos cómo lo hacen, ¿no es cierto?, pero eventualmente se puede llegar a hacer. Claro, hay algo, José Luis, que me parece que la enfermedad se genera primero a nivel de la psiquis o del campo vibracional, y en algún momento puede que pase al campo físico o no. Entonces tal vez ha sucedido algo a nivel consciente o inconsciente en esos casos, en el cual en el nivel vibracional o psíquico profundo, algo se comprendió, el aprendizaje se realizó, la experiencia se completó en ese nivel, y misteriosamente sucede la remisión en el campo o en el cuerpo físico. Tal Mirá, vez tenga que ver con eso. ahora que mencionás eso, me acabo de acordar de otra historia también con esclerosis múltiple. Y esta es porque es el lado, es decir, la contracara de la experiencia que te conté antes. Esta mujer, la mujer también, que desarrolla una esclerosis múltiple alrededor de los 40 y tantos años, ¿no?, y que hizo de todo. Hizo terapia de vidas pasadas, flores de Bach, Reiki, terapia vibracional, homeopatía, en fin, hizo un montón de cosas. Y se curó, o por lo menos controló la enfermedad. Después de un tiempo, me la encuentro un día en la calle, estaba espléndida, y entonces yo le pregunto, vos hiciste muchas cosas, ¿qué crees que fue lo que te curó? Y yo esperaba que me dijera la terapia de vidas pasadas, ¿no? Pero me dice, mirá, José Luis, yo te voy a contar una cosa, me dice. Yo era la mujer 10, super 10, la mujer que manejaba la vida de los demás, la mujer que le resolvía la vida a los demás, la mujer que ordenaba todo, que supervisaba todo. Y la enfermedad me paró. Y estuve un año en cama sin poder bajarme de la cama, necesitando que me ayudaran, necesitando que me atendieran. ¿Y sabés qué fue lo que me curó? El cambio de actitud frente a la vida. Porque tuve un año para pensar. El cambio de actitud frente a la vida. Eso fue lo que me curó, ¿no? Entonces, es posible hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría no lo logramos, ¿no? Claro, porque eso también tiene que ver, fíjate vos, la profundidad de lo que esta persona te decía, porque tiene que ver también con poder, en ese año de estar en la cama dependiendo absolutamente de todo. Bueno, hay almas que pueden llegar a esa comprensión y aprendizaje, y hay otras que no, a lo mejor se quedan en el camino, ¿no? Porque, bueno, hay que estar un año seguramente en esa situación, dependiendo absolutamente de todo, cuando Para una se ha persona sido que una maneja persona. todo. Exactamente, exactamente. En fin. Bueno, Julia, ¿qué Bueno, te José parece Luis, si vamos cerrando? me parece que sí, porque ya ha pasado casi 1 hora y media. Sí, sí, es bastante. Bueno, es apasionante el tema, realmente surgen un montón de preguntas, acá tenemos en el chat un montón de preguntas que han quedado, que las vamos a ir respondiendo de a poquito por escrito, ¿sí? De a poquito, pero las vamos a Este, responder. y realmente, bueno, ha sido un interesante recorrido por un montón de cuestiones y situaciones que podemos trabajar. Y así como para cerrar, como para que todos nos quedemos sintonizados en esto, no trabajamos con síntomas, no trabajamos con situaciones en particular, sino que trabajamos con lo que para el alma eso significa o representa.
en todo lo que hemos mencionado, ya sea enfermedades, ya sea elección sexual, o todo lo que podamos haber nombrado. Siempre la propuesta de la TBP es trabajar desde lo que el alma de esa persona necesita trabajar en relación a su vivencia con todo esto, ¿no? El trabajo es del alma, siempre decimos. Así es, eso es interesante también, importante remarcarlo, porque pasa muy seguido, y a vos te habrá pasado también, personas que vienen con un motivo, definido de consulta, hacemos la anamnesis, ¿no es cierto? Pescamos los síntomas, porque el síntoma para nosotros es la puerta de entrada, ¿no? Pero cuando empieza el trabajo, de pronto el alma va para otro lado, ¿no? Y a veces la persona te dice, bueno, pero yo vine a trabajar esto, pero de pronto aparece otra cosa, ¿no? Porque es lo que finalmente el alma decide cuál es la experiencia que necesita sanar. Exactamente. Y eso me parece que es lo más importante, que no nos perdamos de vista esto, ¿no? El trabajo es el trabajo del alma y es el trabajo de tu alma. Así es. Bueno, Julia. Bueno, José Gracias. Luis, ha sido un inmenso placer. Igualmente para mí, un saludo para todos los que nos están escuchando, ¿no? Que nos están viendo. Espero que podamos reencontrarnos aquí en este espacio más adelante. Gracias, Muy Julia. bien, que así sea. Gracias a vos, José Luis, maestro, como siempre, te honro, un inmenso placer. Gracias por este momento, esta charla, y acá hay saludos de todo el mundo para vos, para los dos, pero especialmente para vos. Así Muy que bien. bendiciones. Hasta pronto, José Luis. Hasta pronto, Julia. Hasta pronto.